¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica. Gracias por acompañarnos a esta hora. Vamos a revisar los temas más importantes de este día miércoles 9 de marzo. Y comenzamos con noticias del ámbito político, porque a solo 48 horas de que asuma el nuevo gobierno encabezado por el presidente electo Gabriel Boric, este miércoles se conocieron las caras que acompañarán al equipo del Ministerio de Hacienda, al ministro Mario Marcel y a la subsecretaria Claudia Sangüesa, y también en la dirección de presupuesto. Los invito a que revisemos detalles de algunos de los nombres con los que nos vamos a familiarizar desde el punto de vista del debate político público en los próximos meses. Este es el equipo que presentó Mario Marcel, su jefa de gabinete. Es Tatiana Vargas, economista. Viene desde el Banco Central, Tatiana Vargas, y sigue trabajando junto a Mario Marcel, ahora a cargo del gabinete precisamente del futuro ministro. Finanzas Internacionales quedó en manos de Carola Moreno, mientras que en la coordinación macroeconómica está el economista argentino Andrés Sansone. En Mercado de Capitales será el economista Alejandro Puente, quien viene desde la academia para encargarse de un área clave también para el futuro gobierno, mientras que en un rol fundamental para la ejecución de la reforma tributaria que propone el gobierno de Gabriel Boric, como coordinador tributario está Diego Riquelme, abogado, experto en materia tributaria y quien viene desde el sector privado para hacerse cargo entonces de uno de los puntos centrales de la agenda legislativa en el primer año de Gabriel Boric en la moneda. Por su parte, la subsecretaria de Hacienda, Claudia Sangüesa, tendrá entre sus integrantes del equipo como jefe de gabinete a Sergio Enríquez y como asesor jefe económico a José Miguel Alvarado. Serán las caras entonces que acompañarán en el Ministerio de Hacienda, en Teatino 120, al ministro de Hacienda, Mario Marcel, y a la subsecretaria Claudia Sangüesa. Mientras, en la dirección de presupuesto, en una repartición también clave dentro de la ejecución presupuestaria para este año 2022, a cargo de Javiera Martínez. Quienes la van a acompañar serán Sereli Pardo como subdirectora de presupuesto, con larga experiencia en el sector público, en la subdirección de racionalización. Tania Hernández, el jefe de gabinete de Javiera Martínez será Yerko Montenegro, y el jefe de finanzas públicas será David Duarte, completando el elenco para esta repartición encabezada por uno de los cerebros del programa de Gabriel Boric, Javiera Martínez, quien asumirá este cargo en reemplazo de Carolina Fuenzalida. Nos vamos ahora al área de negocios para revisar los resultados que entregó LATAM, la aerolínea que está en un momento complejo, sabemos, debido al proceso de quiebras que está llevando adelante en Estados Unidos. Pues bien, las pérdidas en el año 2021 superaron los 4.600 millones de dólares, según lo informado por la misma compañía en la entrega de sus resultados. Este reporte lo entregó a la Comisión para el Mercado Financiero y el resultado se produce, según la explicación, a pesar de que el año pasado reportara un aumento de 24% sus ingresos. Recordemos, eso sí, que venía de un 2020 deprimido, cuando los cielos estaban paralizados en el inicio de la pandemia a nivel global. La compañía destaca que en el último trimestre, eso sí, fue el primero desde el inicio de la pandemia que deja un balance positivo, 73 millones de dólares como resultado favorable a la compañía en lo que reportó LATAM. A esto se suma que la aerolínea anunció este miércoles que estudia reducir la frecuencia de algunos vuelos o suspender derechamente destinos ante el aumento de costos debido a las fuertes alzas en el precio del petróleo. Hay que recordar que la aerolínea se encuentra en este proceso de reorganización financiera que debería culminar durante la segunda mitad de este año. Vamos a ir a otro tema. En un contexto de inflación importante, las cuentas de luz podrían subir hasta un 21% promedio en el año 2023. Esto debido fundamentalmente a que en el primer semestre de este año ya se llegaría al límite de los recursos que tiene el Fondo de Estabilización de Precios de Energía, un mecanismo que se había implementado en 2019 para poder congelar y estabilizar las tarifas de este ámbito tan relevante, ¿no?, dentro del presupuesto doméstico familiar. Los invito a que revisemos detalles en la siguiente nota de Belén Vázquez.
no tiene que ver necesariamente con la inflación, tampoco con la guerra entre Rusia y Ucrania. Las cuentas de la luz van a subir, pero los motivos responden a factores netamente locales. A partir del segundo semestre debiésemos pagar lo que corresponde, porque actualmente estamos pagando un precio que no corresponde a la situación real o al contrato que debiese estar vigente para el segundo semestre del 2022. Según estimaciones de expertos, tomando como base el último informe técnico de la Comisión Nacional de Energía, las cuentas de electricidad podrían subir en promedio 21%, alza que por supuesto preocupa a los usuarios. Bastante, y el IPC debe estar en cuanto en el 7% anual, yo creo. Así que es nefasto. Terrible, porque ahí sí yo con qué pago. Esa no es ninguna novedad, subido todo. Las tarifas se debían reajustar en octubre de 2019. Sin embargo, en ese entonces el gobierno decidió impulsar un fondo de estabilización para los precios que permitió subsidiar con 1.350 millones de dólares el costo de la energía. El precio estabilizado lo único que hace, como bien dice la palabra, es estabilizar la tarifa. Entonces, habían bajas, pero habían alzas. Entonces, la estabilización dice, bueno, eliminemos las alzas, pero también se eliminan las bajas y queda una especie de precio estable. El problema es que este fondo estaría llegando a su límite y, de acuerdo a proyecciones de académicos de la USAT, se acabaría en junio de este año. Así, un precio más alto se reflejaría en el próximo ajuste tarifario, es decir, el segundo semestre de 2022. Pero producto que tuvimos la pandemia, tuvimos la crisis económica mundial, el dólar se disparó y creció mucho más de acuerdo a lo que la autoridad proyectó para la fecha en que se iban a cumplir estos 1.350 millones de dólares. Para mitigar en algo estas alzas, los expertos proponen crear un nuevo mecanismo de estabilización de manera de retrasar al menos un año la entrada en vigencia de los nuevos valores o, en su defecto, que rija el actual hasta fines de 2023, lo que requeriría un monto adicional de casi 450 millones de dólares. Y eventualmente, si este mecanismo se extiende o se crea un nuevo mecanismo de precio estabilizado, por supuesto que esta fecha también se va a correr hacia el futuro y esa baja, digamos, tiene el potencial de atrasarse. Las regiones que verán mayores incrementos en los precios son la metropolitana con un 23%, seguida de Tarapacá y Atacama con un 22%. Mientras tanto, en los ríos y los lagos, el alza sería solo de 15%. Bueno, esta semana ha estado marcada por la volatilidad en los mercados, sobre todo a nivel global, pero en Europa fundamentalmente, con alzas fuertes este miércoles. Es difícil moverse en ese contexto, sobre todo para aquellos que están invirtiendo sus recursos por estas semanas. Vamos a conversar de este tema con el estratega de mercados de XTV, Diego Mora. Diego, gracias por el contacto. ¿Qué tal, Sebastián? Diego, bueno, evidentemente que la guerra en Ucrania tras la invasión rusa es lo que está moviendo a los mercados a nivel global, pero ¿qué es lo que ha pasado en estos días? ¿Cuáles son los temas que están moviendo efectivamente a las bolsas? Bueno, obviamente lo que mueve a las bolsas, lo que genera esta volatilidad es el conflicto Ucrania-Rusia, aunque estos vaivenes de alzas y bajas están tornando un poco más a las soluciones diplomáticas. Pareciera que Zelensky está tratando de ceder un poco y poder llegar a algún acuerdo en el cual Ucrania finalmente sea algún estado neutro, y esto está generando un poco más de tranquilidad en los mercados y estamos viendo, como decías tú, repuntes bastante fuertes principalmente en Europa. El DAX alemán, el Eurostoxx 50, que son los principales indicadores de Europa, están con alzas sobre el 3%. Claro. Ahora, para un día normal, un 3% es brutal, pero venimos de caídas que ya venían con un 2, un 3 o incluso hasta un 5% de caídas. Por lo tanto, como dices tú, la volatilidad está inserta ya en los mercados. Ajá. De todas maneras, ¿fue una sorpresa lo de este miércoles o no? Es que depende para quién. O sea, en el fondo no podemos prever cuáles van a ser las soluciones o las terminaciones de conflictos geopolíticos, conflictos bélicos. Por lo tanto, uno cuando está en este tipo de situaciones y cuando está invirtiendo en este tipo de escenarios, tiene que estar completamente abierto a cualquier tipo de posibilidad. Acá no podemos descartar que ingrese un tercer país y esto pueda escalar a un conflicto mucho peor. Tampoco se puede descartar algún tipo de solución diplomática. A la hora de invertir, en especial en este tipo de escenarios, uno tiene que ser muy abierto y estar preparado para mover su cartera rápidamente ante cualquier cosa que vaya ocurriendo. Ajá. Diego, ahora, ¿cuánto en esto influye, por ejemplo, en este escenario, digo, el comportamiento en particular de los commodities o del precio del petróleo, por ejemplo? Porque varias de las sanciones han ido por esa línea y se abre un espacio también de duda respecto a lo que pueda seguir más adelante en esta materia.
Sí, por supuesto. La verdad es que venimos de varias semanas de alzas bastante agresivas en todos los commodities, ya sea de agricultura, ya sea energético, ya sea industriales. Rusia y también Ucrania, la verdad, son productores bastante importantes de materias primas de agricultura, todo lo que tenga relación con maíz y trigo principalmente. Y esta es la razón por la cual hemos visto un alza tan agresivo, principalmente por temores ante el suministro que pueda generar algún tipo de escasez mayor en la oferta. Más allá de si los países están importando o no menos cantidad, lo que se prevé es un temor por el suministro de estas materias primas. Por lo tanto, en la medida de que encontremos alguna solución diplomática, o que en realidad encuentren una solución diplomática y esta tensión geopolítica pueda ir reduciendo los niveles de tensiones, lo más probable es que estos temores vayan bajando y podamos ver algún tipo de equilibrio en las materias primas que están disparadas. De hecho, antes de ayer el níquel subió un 66% en bolsa solamente en un solo día. Increíble. Un poco marcando lo loco que está ocurriendo con las materias primas. Sí. Diego, bueno, y quienes nos están viendo y están preocupados de sus finanzas personales, evidentemente que están en un escenario de mucha incertidumbre, las dudas sobre qué es lo que hay que hacer o no con las inversiones personales es mucho más compleja y se acrecientan. ¿Cuál sería tu recomendación desde ese punto de vista? Bueno, mi recomendación principalmente es analizar a qué plazo estoy invirtiendo. Mucha gente suele preguntar por el tema de los fondos de pensiones. Obviamente muy relevante si es que estamos cercanos a la edad de jubilación o no, puesto que si somos personas que están entre 20 y 35 años, la verdad es que muchos motivos no hay para hacer cambios estructurales, pensando en que esto se va a liquidar en 30 años más. Ahora, si alguien ya está un poco más cercano a la edad de jubilación, sí podría empezar a asegurar los ahorros que ya tenga acumulados para evitar que estén tan expuestos a la renta variable. Por supuesto que un conflicto geopolítico afecta directamente a todo el mundo accionario. Por lo tanto, en la medida de que este conflicto siga aumentando en tensión, lo más lógico es que el precio de las acciones, donde está principalmente invertido el fondo A, tenga caídas bastante abultadas y de esa manera puedan evitar que, por ejemplo, para el año 2008 el fondo A pierda un 40%. ¿Y hay alguna posibilidad, algún instrumento de refugio por estos días, Diego? Sí, por supuesto. Los principales refugios del mercado hoy en día están siendo los metales preciosos. El precio del oro lleva varias semanas subiendo de manera bastante agresiva, lo mismo con el dólar index, lo mismo con principalmente el dólar, si lo vamos comparando contra monedas emergentes, también han tenido apreciaciones bastante importantes. Por lo tanto, el mercado siempre se va moviendo entre la renta variable y la renta fija. En la medida que la renta variable, que son las acciones, vayan cayendo, lo más lógico es que las monedas más duras del mercado vayan subiendo. Y ahí encontramos el dólar, el yen japonés, el franco suizo, que son las más sólidas, por lo menos en términos de riesgo soberano. Buenas recomendaciones y guías para poder moverse por estos días. Diego Mora, estratega de mercados de XTV, junto a nosotros aquí en Agenda Económica. Gracias, Diego. Que esté muy bien, Sebastián. Saludos. Chao, saludos. Nos vamos a una pausa a esta hora. Volvemos de inmediato con más de Agenda Económica. Estamos de vuelta en Agenda Económica y vamos a hablar sobre el trabajo de la Convención Constitucional y en particular un punto que ha sido de especial relevancia en este debate desde la mirada económica o política económica. Tiene que ver con lo que va a establecer la Convención y la futura Constitución respecto al Banco Central. Vamos a conversar de ese tema y para eso estamos en contacto con el vocero de la organización Banco Central Autónomo, Andrés Larraín. Gracias por conversar con nosotros, Andrés. Bienvenido. Hola Sebastián, muchas gracias por la invitación. Bueno, ustedes como grupo han tenido una participación interesante en todo este debate porque impulsaron precisamente una iniciativa de norma popular que fue discutida en la Comisión de Sistemas de Justicia y eso es lo que nos lleva precisamente a esta conversación, Andrés, analizar qué es lo que se ha aprobado hasta ahora en la Comisión respecto al Banco Central. ¿Cómo va el debate y cómo ven que está encauzado en definitiva esta definición constitucional sobre el rol, las características que debe tener el banco? ¿Sebastián? Sí, ¿me escuchan? Bueno, sí, perfecto. Sí. Bueno, nosotros vemos que hay algunos elementos que ya están más o menos acordados y hay algunos elementos súper relevantes que todavía tenemos. Hay 5 propuestas aprobadas y que tienen más o menos algunas diferencias en 5 elementos bien relevantes que son los que creemos que se tienen que zanjar en estos días en la discusión de las indicaciones, digamos. Entonces, por ejemplo, estamos bien atentos respecto a eso. Si partimos con el tema y la definición sobre la autonomía, ¿tú crees que eso va a estar consagrado en la Constitución de acuerdo a cómo se ha dado el debate hasta ahora, Andrés?
Es que eso es súper relevante. La palabra autonomía va a estar sí o sí. Autonomía de patrimonio es algo que se avanzó y que están todas las propuestas de acuerdo. El Banco Central va a tener autonomía de patrimonio, lo cual es súper relevante. Pero hay ciertos elementos que decretan el grado de autonomía que tiene realmente el Banco Central. Uno puede tener un Banco Central autónomo con un grado de autonomía bajo y puede tener un Banco Central autónomo con un grado de autonomía alto. Y esos elementos, algunos son los que están en discusión y que tienen diferencia en las distintas propuestas que fueron aprobadas y que a nosotros nos interesa bastante que se canalicen en cierto sentido, que al menos garanticen una autonomía real del Banco Central sin letra chica, y en ese sentido estamos bien encima del tema para contemplar en particular esos elementos. Ajá. En ese sentido, ¿tú crees que estamos más cerca de tener un banco autónomo con un nivel más alto o bajo de autonomía? ¿Hay interés por establecer estas letras chicas, como mencionas tú, Andrés? ¿Hay un riesgo ahí? O sea, yo creo que está en una etapa de indefinición. Eso yo tengo que ser súper honesto. Efectivamente, lo que tú planteas es súper crítico. Casi todos los bancos centrales a nivel mundial, si tú los comparas consigo mismo, hay bancos centrales que han retrocedido en grado de autonomía en los últimos 30 años y bancos centrales que han aumentado los grados de autonomía en los últimos 30 años, ya sea de facto o por normativa. Los que han retrocedido, Argentina, el 2001, retrocedió en grado de autonomía. Y eso es una prueba real. ¿Y quiénes han avanzado en grado de autonomía? Suiza, Suecia, la eurozona, casi todos los bancos centrales ejemplares del mundo han avanzado en grado de autonomía. No existe ninguna economía ejemplar que respecto a sí misma haya retrocedido en grado de autonomía del Banco Central en los últimos 30 años, ¿ya? Entonces la tendencia pro autonomía es clara, y no es porque sí, es porque los resultados de los bancos centrales autónomos han sido mucho mejores. Y eso los países y la gran mayoría de los economistas lo respalda. Entonces la pregunta es si Chile, respecto a sí mismo, va a aumentar su grado de autonomía, lo va a mantener igual o va a retroceder. Yo creo que todavía eso está en indefinición, porque eso se baja en concreto con algunos elementos que están en discusión en estas propuestas: la remoción de los consejeros, la duración de los ciclos de los consejeros, la coordinación con el Ejecutivo, y qué elementos no queden consagrados constitucionalmente, sino que queden indefinidos. ¿Ya? Esos 4 puntos van a determinar realmente si Chile avanza en grado de autonomía, se mantiene o retrocede, y todavía está en una etapa de indefinición y nosotros estamos muy atentos para ir viendo cómo evolucionan esos 4 puntos en concreto. Ajá. Sí, ese punto es bien importante, porque precisamente una de las normas que había causado atención era la que promovía Renato Garín, donde establece, entre otras cosas, por ejemplo, también las atribuciones que tiene y cuáles son los objetivos. Y en ese sentido me gustaría preguntarte por el rol que podría cumplir el Banco Central, porque lo que plantea esta norma es que deberá considerar en sus decisiones el cambio climático, sostenibilidad ambiental, empleo y nivel de endeudamiento público y privado. ¿Cómo ves eso pensando en el rol que tiene hoy día, por ejemplo, el Banco Central? Nosotros hay una cosa de la propuesta de Renato Garín que la tomó de la nuestra, que fue una propuesta posterior que nos gusta mucho, que es que separa los objetivos de las consideraciones. Y nosotros estamos súper de acuerdo. Un objetivo es un elemento sobre el cual el banco no solo tiene que preocuparse, sino que además tiene que hacerse cargo del resultado. Porque la principal herramienta para el trabajo de dicho objetivo está en la herramienta de la política monetaria. Y en ese caso, el normal funcionamiento de pago interno, que entre paréntesis es la estabilidad financiera, y el control de la estabilidad de los precios, son elementos que el Banco Central tiene que tener como objetivos, que los tiene actualmente y sobre los cuales el Banco Central tiene que tener la responsabilidad sobre los resultados. ¿Ya? Pero la propuesta de Garín, en ese sentido, que estamos muy alineados con él, dice hay consideraciones, y eso nosotros estamos súper de acuerdo, elementos que por norma constitucional el Banco Central está obligado a considerar en sus deliberaciones, pero no son objetivos, porque el Banco Central no se puede hacer cargo de los resultados, porque las principales herramientas están en la política fiscal y en la política legislativa. Entonces es súper sano establecer este mecanismo de los elementos a considerar que son distintos que los objetivos. Bueno, y en eso nosotros estamos completamente... Ahí hay una propuesta, una norma impulsada por movimientos sociales constituyentes que sí establece esos temas como objetivos específicamente, ¿no? De hecho dice deberá considerar el bienestar social y desarrollo del país dentro del ámbito de sus competencias. Sí, en ese sentido, ese objetivo no es tan terrible, nosotros también lo pusimos porque ese objetivo, pero cuando ponen objetivos propiamente tal, de diversificación de la industria o de objetivo medioambiental, desarrollo económico de largo plazo.
Sí, claro, es complejo porque desde la política monetaria no es obviamente es un objetivo, es una cosa que yo tengo que tomar en consideración y que tengo que tratar de paliarlo. O sea, nosotros estamos completamente de acuerdo que la política monetaria tiene que poner todos sus esfuerzos para paliar el tema medioambiental, de acuerdo, y te lo tiene que tomar en consideración y por normativa constitucional, de acuerdo, pero no puede hacerse responsable de los resultados. Eso yo creo que, entonces nosotros lo que establecemos, y en eso estamos alineados con la propuesta de Renato Garín, es que una cosa son los objetivos y una cosa son los elementos a considerar. Elementos a considerar que no son como haya el pelo en la cola, son elementos a considerar como obligatoriedad constitucional. Exacto. O sea, el Banco Central tiene que responder que los consideró, pero no se puede hacer cargo de los resultados y ni es su objetivo y no pueden ir contra los objetivos primarios. Y en ese sentido, nosotros estamos muy alineados con la propuesta de Renato Garín y no estamos de acuerdo con los que lo plantean como objetivo, y los que lo plantean como objetivo es más bien la lógica de los bancos centrales de los años 50 del siglo XX, y es una lógica que ha ido quedando completamente atrás en la política monetaria a nivel internacional. La política monetaria moderna obviamente considera elementos de empleo, considera elementos medioambientales, son parte de su análisis deliberativo. El desempleo actual es parte de la futura inflación, entonces yo lo tengo que tomar en consideración. El tema medioambiental me impacta en el PIB potencial, entonces yo lo tengo que tomar en consideración si son elementos que no puedo desentenderme, y nosotros creemos que constitucionalmente no puede desentenderse. Así se hace política monetaria en el siglo XXI. Andrés. Pero decir que es un objetivo del Banco Central es retroceder al siglo XX. Sí. Una última reflexión en términos generales y en base a lo que hemos conversado hasta ahora. ¿Ves que ha habido un cambio desde el punto de vista de la convención, del tratamiento de este tema, desde que se conforma la convención hasta ahora que han votado ya, al menos en la comisión, este tema? Sí. Yo digo abiertamente sí, yo creo que nosotros hemos tenido un trabajo efectivo. Habían elementos que estaban al principio en duda, sobre autonomía de patrimonio, que todos estemos de acuerdo que sea un banco autónomo, que todos estemos de acuerdo en varios elementos que ya están consensuados y que al principio no estaban tan claros. Yo creo que la convención ha ido, sobre todo la comisión, ha ido entendiendo ciertos elementos técnicos. Creo que nos gustaría profundizar un poco más, ciertos elementos sobre la evidencia empírica internacional que existen, y hoy en día estamos en una postura más proclive a la autonomía del Banco Central que lo que estábamos hace 6 meses, producto de este convencimiento y del trabajo que hemos hecho algunos persuadiendo al respecto. Ahora, que esté asegurada no es cierto. Y queremos seguir avanzando, queremos seguir estando encima, queremos seguir entregando evidencia a la convención para que ellos puedan trabajarlo así. Pero sí, había un avance, en su momento estuvo bastante más en riesgo de lo que está hoy, y creemos que podemos avanzar a una buena propuesta que entregue un modelo bastante sustentable y bastante responsable para el país para los próximos 70 años y bastante moderno. Y yo creo que está esa posibilidad y esperamos que se dé. Y vamos a ir trabajando para eso. Sí, por supuesto, un tema fundamental desde el punto de vista, como decíamos, económico en la discusión que se está dando en la convención. Andrés, gracias por conversar con nosotros hoy día, muy amable. Muchas gracias, Sebastián, por la invitación. Suerte. Bien, estamos cerrando Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Vienen más informaciones en CNN Chile. Nosotros nos reencontramos mañana. Chao.